Eso venía, cuando venía de camino a la casa, venía, wow, qué privilegio tan grande poder compartir la vida del Señor en medio de su pueblo, en medio de los santos. Estoy muy, muy contento. Súper, súper contento, de verdad. Y esta palabra o mejor dicho, este estudio que el Señor ha permitido que traiga, viene a raíz del desencanto que viene con el tiempo y no es que no queremos congregarnos, sino que no nos sentimos motivados o nos sentimos apagados en cuanto a la congregación y en cuanto a la participación en lo que es el tiempo de donde los hermanos nos reunimos, en la congregación de los santos. Y hace muchos años que el Señor me dio esta palabra en el Salmo 76. Vamos a buscarlo ahí. Y he sentido el 128. 128. Sí. Vamos a buscar en el 76, Salmo 76, dice el 9, perdón, desde el 1 hasta el 9, dice, el Dios de la victoria y del juicio. Al músico principal sobre Geninot, Salmo de Asaf, cántico. Esto es un cántico. No parece un cántico, pero es un cántico. Y vamos a ver por qué. Dice, Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Y el verso que me ha ministrado grandemente para esta noche y aún en ese tiempo, tantos años atrás, dice, allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, aunque eran fuertes, de verdad, eran fuertes, pero fueron despojados. O sea, se le quitó todo. Durmieron su sueño. Despojados durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos. Ninguno de los varones fuertes, o sea, se quedaron sin nada. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Y así sigue. Ciertamente la ira del hombre te alabará y precioso. Ojalá que podamos seguir luego indagando y repitiéndolo. Pero vemos en el Salmo donde Dios es conocido. ¿Dónde es que Dios es conocido? Es en Judá. ¿Dónde es que es grande su nombre? En Israel. ¿Dónde es que está su tabernáculo? En Salem. ¿Y dónde está la habitación del Señor? En Sión. En su pueblo. Y usted dirá, pero ven acá, y esta locura que está diciendo el hermano Paul. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a buscar la confirmación porque la palabra es una hilación perfecta. ¿Ustedes creen que podemos encontrar en algún momento que en esos lugares está representada la iglesia? Lo podemos buscar en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, y ahí dice entonces, nación santa. Es una cosa preciosa. Nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, ¿para qué fuimos adquiridos? Pero donde el énfasis que yo quiero hacer esta noche es que el Señor desde la antigüedad eligió a un pueblo. Eligió gente de todos los pueblos y de todas las naciones, y empezó haciendo una elección con Israel a través de Abraham, que fue el primer llamado. Pero Abraham no era israelita. Abraham era un hombre de otra nación. Ya se me olvidó de dónde era Abraham. Perdón. Sí, entonces Abraham era de otro pueblo, y Dios dijo, dame llamar a este hombre, y a través de él yo voy a llamar a un pueblo que hoy tiene un nombre, que es Israel. Entonces Pedro dice que nosotros somos un pueblo, como dice, un linaje escogido. ¿Qué significa linaje? Es como me decía Tati, durante un tiempo allá en Guanábana, a ti te dio con decir que tú eras hijo de tu mamá y que tu familia era la familia de tu mamá. Y yo le decía a Tati, porque es que yo en lo natural me siento identificado con esa familia y ser parte. Y para mí es una honra ser parte de esa familia, de una familia natural. Imagínense lo que somos nosotros, ya que fuimos sacados de todos los pueblos de la tierra para ser un linaje escogido, un real sacerdocio. Cuando dice real sacerdocio, no es que real significa que es de verdad. Lo que significa real es que significa que es de la realeza. Qué precioso. Somos un sacerdocio de reyes. Somos una nación santa. Por eso dice, Dios es conocido ¿dónde? En Judá. En su nombre es famoso. ¿Dónde? En Israel. ¿Y dónde está su templo? En Sión. En nosotros, en esa nación. Es que Dios está establecido para entonces él mostrarse a los demás pueblos de la tierra. Es en nosotros que está todo eso. Y dice, vamos a buscar de nuevo en el Salmo 7:6. Tú lo tienes ahí. 128. No, el 76, de nuevo. Dice, allí rompió las armas de guerra. Aunque la iglesia a veces, la iglesia a veces es un poquito desobedientica y tremendita. Lo somos, porque no, somos un pueblo imperfecto, lamentablemente, perfectos en él. Pero ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué dice? Que allí, el 76, el 3, quebró las saetas del arco. ¿Dónde fue que él hizo eso? En ese lugar que hablamos, en Judá, en Israel, en Salem, en Sión. Es en medio de su pueblo que él hace todas esas cosas. ¿Qué él hace? Que él quiebra las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Ahí es que él se muestra. Ahí es que él se derrama. Ahí es que él se demuestra su poder. ¿Dónde? En medio de su pueblo. No es en otro lugar. Un pueblo que aunque es imperfecto, Dios lo ha elegido para eso. ¿Verdad? Entonces vamos a buscar ahí mismo. Sigamos en primero de Pedro 1. Perdón, primero de Pedro 2. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque nosotros no éramos de Israel, pero que ahora sois pueblos de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis sido alcanzado
en misericordia. Es precioso, dice, es un pueblo que el Señor adquirió. Lo tengo que leer de nuevo porque es tan precioso. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Nosotros no anunciamos las virtudes de nosotros, no es de nosotros. Y aunque en un momento, dice el Salmo, y contaré lo que Dios ha hecho en mi vida, pero el énfasis de la iglesia no es hablar lo que Dios ha hecho en mi vida, sino lo que Dios ha hecho en Cristo. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz, a su luz admirable. Qué precioso, qué lindo que Él nos llamó de la tiniebla, de las tinieblas, a la luz admirable de su Hijo. En el Salmo 128, lo tiene, dice aquí el Salmo 128, me ministró mucho, dice, hablándole a un hombre que parece que es natural, a un hombre de carne y hueso. Pero sabemos que en la palabra el hombre a veces representa una cosa y la mujer representa a otra. Y a mí me ministra eso. Dice, vamos a leerlo para poderlo explicar. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y decía la hermana Raquel Pimentel, bienaventurado. Y ella lo explicó de una manera tan preciosa. Ella decía, bienaventurado, dichoso, pleno, lleno de alegría. Bienaventurado, porque a veces decimos, ay, es bienaventurado, no, bienaventurado. Cuando el Señor llama bienaventurado a uno, es que ese es un dichoso, eso es un bendito, ese es un pleno, ese ha alcanzado gran alegría, ese es un lleno de gozo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado y te serás y te irá bien. Tu mujer como vid que lleva fruto. ¿Qué es una vid? La vid es una planta de uva. Y dice eso de la mujer del que teme a Jehová. Y en este caso, yo digo que el justo, que es el bienaventurado, es Cristo. Y la mujer de ahí muchas veces en la palabra, la mujer es tipo de la iglesia. Y dice, tu mujer será como vid que lleva fruto. La iglesia lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Qué precioso. Plantas de olivo. ¿Por qué plantas de olivo? Porque cuando el olivo repolla, yo no sé cómo se dice, la palabra correcta no es repollar, retoñar. Es una cuestión preciosa. Usted ve nosotros le decimos tallo, no es como el tronco, este tronco florece de una manera terriblemente poderosa y por eso aquí dice eso. Son como brotes de olivo, dice una traducción. Qué precioso. Tus hijos como plantas de olivo, pero me gusta más la traducción que dice como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Y yo sé que no hay una promesa más preciosa que pueda recibir un padre o una madre que tener a sus hijos alrededor de su mesa. La bendición más grande que puede tener un ser humano en esta tierra es contar con sus hijos, cenar con sus hijos. Eso es la bendición más linda. Y así es la iglesia. Cuando nos reunimos los santos en su nombre, somos delante del Señor como brotes de olivo, porque la iglesia es como una madre de donde todos recibimos, ministramos al Señor y el Señor nos ministra. Aleluya. He aquí que sí será bendecido el hombre que teme a Jehová.
Dice, ese verso 4 del 128 es una afirmación, ¿verdad? He aquí que así será, o sea, refiriéndose a lo que está escrito antes. Aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y ahí dice, bendígate Jehová desde Sión. Ya eso es una bendición al justo. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Es una bendición para la iglesia, para el pueblo de Dios. En Nehemías 8, vamos a buscar en Nehemías 8. Sí, velo buscando ahí, en lo que yo voy buscando. Vamos buscando Nehemías 8. ¿Lo tienes ya? Sí. Sí. Pero Búscame el Salmo 121. Nehemías 8, del 1 al 9. Dice Nehemías 8, Esdras lee al pueblo. Nosotros tenemos que entender las escrituras, no como un libro de historia occidental, sino interpretarla como los veían los judíos en la antigüedad. Cuando solo el título es una administración. Esdras lee la ley al pueblo. Era algo grande, solo ese título era algo inmenso. También en el 9, en Esdras 9, no lo vamos a leer, dice Esdras confiesa los pecados de Israel. Son títulos maravillosos. No vienen, las escrituras no vienen con esos títulos, se les añadieron después, pero gente con mucho entendimiento, hermanos con mucho entendimiento. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel, ahí es ¿qué cosa es eso? La congregación, estaban en sus ciudades, no estaban en un solo lugar, ellos estaban en sus ciudades. Los que vivían en Belén estaban en Belén, los que vivían en Jerusalén, me voy a quedar, los que vivían en Nazaret, los que vivían en Capernaum, y así sucesivamente, ¿verdad? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Qué precioso, cómo se reunió como un solo hombre. Y dijeron a Esdras, el escriba, Esdras era un escriba, o sea, uno que escribía, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Eso es precioso, precioso, porque durante tiempo Israel olvidaba la ley y olvidaba el libro de parte de la Torá, no estaba entera, pero parte la olvidaba. Y cuando ellos se acordaban, la traían delante del pueblo con gran gozo. Aleluya. Dice, dijeron al el escriba que trajeran el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, aleluya, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la primera, delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Qué precioso, o sea que fue desde el amanecer hasta el mediodía. Ahí no se cansó nadie de oír la proclamación de la palabra, la lectura, en presencia de hombres y de mujeres, ¿verdad? Dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello.
y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, ¿verdad? Y dice, a su mano derecha y a su izquierda estaban los demás, Malquías, y así sucesivamente. Dice, pero qué precioso cuando dice en el 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces dice el 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Aleluya. Y ahí vemos lo precioso que puede manifestarse cuando Israel se reúne. No podemos tener en poco la congregación de los santos. No podemos tenerlo en poco. Tenemos que apreciar las reuniones. Cuando dice el Señor, por ejemplo, que habla del sábado y cuando habla de las fiestas, dice el Señor, mis convocatorias, mis fiestas. Y ya nosotros no tenemos las fiestas de los tabernáculos y las demás fiestas, pero en Cristo nosotros tenemos todas estas fiestas y en Él las cumplimos y exaltamos al Señor de todo corazón y sí cumplimos las fiestas porque las celebramos en Él. Vamos a buscar ahora Hebreos 2, lo que dije, ¿verdad? Sí, el Salmo 121, vamos a buscar primero. Antes de Hebreos 2, sí, el Salmo 121 dice, perdón, es el 122. Salmo 122 dice, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántas veces escuché yo desde el patio de mi casa cantar en la iglesia de allá, ¿verdad? De la calle principal de Guanábano, este salmo. Allí estaré. Y la reunión de los santos, nuestras reuniones, no son reuniones muertas, no son reuniones de muertos, son reuniones de vivos. Y son reuniones preciosas. Por eso dice el salmista, que dice cántico gradual. Vamos a ver lo que significa gradual. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A él le dijeron, vamos a la casa de Jehová. Y tú sabes qué fue lo que pasó con eso. Eso yo no lo sabía, eso nos lo explicó una cuñada de la hermana Raquel Pimentel también. Ella es de Puerto Rico y visitó una vez la congregación, aquí Casa de Restauración se llama esa congregación. Y ella nos explicó eso, precioso, lo que pasó, ¿sabes? Ahí. Se llama cántico gradual porque hacían en esa época, los judíos hacían peregrinaciones al templo de Jerusalén. Entonces ellos, lo que ella decía era, y lo que se sabe a través de la historia judía es que lo que salía, yo no sé de dónde, una parte de Israel, por ejemplo, y decía, salía la gente de Belén, y la gente de Belén iban, bueno, hermano, por eso es que bueno aprender los pueblos y las cosas, porque yo no sé cuáles son los pueblos cercanos de Belén. Si lo supiera podría decirlo. Por ejemplo, la gente de Belén le decían a los vecinos, vamos a la casa del Señor. Eso era, vamos a la casa, vamos a Jerusalén. Y entonces este grupo venía con los de Belén.
Y los de Belén y ese grupo iban a otro grupo, iban a la otra aldea siguiente. Y le decían lo mismo, vamos a la casa. Y ya ellos estaban preparados, ellos y sus corazones estaban preparados, gozosos, ¿verdad? Ellos estaban llenos de gozo, llenos de expectación, porque, wow, vamos a la casa, ya viene el grupo, ya vienen los hermanos a buscarnos. No hay, ya vienen los hermanos, aquí están los hermanos, ay, yo no quiero ir para allá, jamás. Estoy con el corazón lleno de gozo, pero qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Adonai, a la casa de Jehová iremos. Y entonces por eso dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Ya, y está diciendo estuvieron, es porque ya ellos habían tenido esa experiencia. Y ellos sabían lo que se sentía cuando venía ese grupete, ese ramillete de gente de las aldeas. Por eso me ministra esa canción de Paul Wilbur que dice, desde Sion llegó la salvación, pero en el original dice, de los montes de Sion viene la salvación. Dice, en español dice, desde Sion llegó la salvación, pero es de los montes de Sion, porque de esos montes la gente subía y bajaba y se iba de peregrinación a Jerusalén a adorar al gran rey. Qué preciosa la congregación de los santos. El verso 2, 122, 2 dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Las puertas de Jerusalén son puertas de salvación y tenían nombres. La hermana Olga habló en un momento de parte de esto. Y ahí dice de una vez, Jerusalén, esa ciudad, ha sido edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, ¿verdad? Es una ciudad compacta, dice otra traducción. Y estos salmos fueron escritos, no son solo meras poesías cantables, son canciones y salmos escritos en el espíritu, porque ahí en el verso 4 dice, solo una persona inspirada por el espíritu puede escribir algo así. Dice, allá subieron las tribus de Yah. Allá subieron las tribus de Yah. Eso no le llama la atención a cualquiera, porque eso no, para decir algo así es inspirado. A él le llamó la atención de que allá subieron las tribus de Yah, de Yahvé, de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, porque a Israel a través de Moisés le fue dado un testimonio. ¿Y cuál fue el testimonio? Acuérdense que está claro. Dios sacó a Moisés y al pueblo de Egipto para una sola cosa, para que le celebrara fiesta en el desierto. Era para que le hiciera culto. Es el llamamiento de la iglesia. Tú no estás aquí en la tierra para ninguna otra cosa superior. Nuestro llamamiento en la tierra, ¿qué cosa es? Es hacer culto a él. Y nuestro llamamiento en la eternidad es hacer culto a él. Allá subieron las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. El testimonio que empezó que fue con Moisés y que fue con Israel, con Jacob, es un testimonio. Yo imagino que el testimonio, imagínense algo que Dios le está dando, así como las tablas de la ley, así como las escrituras se lo dio a Israel. ¿Para qué cosa? Para alabar el nombre de Jehová. Porque allí, ¿qué ocurre ahí? Donde está la iglesia, están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y ahí dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y descanso de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz
sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Aleluya. Gloria al Señor. Qué precioso. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, ¿no? Sí, Hebreos, creo que 2. Sí. Pero con el versículo 2. Oh, sí. En Hebreos 2 dice, una salvación tan grande, por tanto es necesario con más diligencia. Esto no es una cosa que la vamos a coger como un relajo. Esto es con diligencia, con dedicarle tiempo, esfuerzo, motivación, alegría, entrega. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, ¿verdad? Porque a veces vamos como que esto es un relajo. Esto es una cuestión de excelencia. Esto es excelente. Porque si la palabra hecha por medio de Moisés, por medio, perdón, de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa de retribución, ¿cómo esperaremos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si desechamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido dada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Porque no sujetó Dios a los ángeles al mundo venidero. O sea, ahí lo que está diciendo, miren lo serio que hemos recibido, mira lo excelente que hemos recibido, que el mundo venidero no está sujeto a los ángeles, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Entonces dice, vamos a leer el 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, ¿verdad? Mientras Jesús estuvo en la carne, no era como un ángel, era como un hombre. Y ahora lo vemos coronado de honra y gloria a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Y entonces dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Por causa de quién son todas las cosas? Por causa de Cristo. Y convenía a él, a quien por quien todas las cosas subsisten. O sea, todas las cosas existen por Cristo y subsisten por él. Quiere decir que existen por él, pero se mantienen vivas y funcionando por él. Convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue perfeccionado a través de la aflicción. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. El que santifica, ¿quién es? Cristo. Y los que son santificados, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros somos de uno solo, de Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Diciendo, y ahí es que está, eso está en un salmo, pero está en el Salmo 22 está. No lo tienen que buscar porque es lo mismo que dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Eso estaba profetizado en el Salmo 22. Después lo pueden buscar
Y qué precioso, que ahí lo que dice, que cuando nosotros estamos congregados en su nombre, el mismo Señor Jesucristo se entra en la adoración, en la alabanza. Hermano, y por eso es que es tan poderosa la alabanza. Por eso es que es tan poderosa la reunión de los santos. Por eso es que es tan precioso el pueblo de Dios cuando se reúne en su nombre. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque Él se mete a la reunión, dice, en medio de la congregación te alabaré. Y ahí Él, ¿qué va a hacer cosa? Él va a anunciar. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. El nombre del Padre, Cristo lo anuncia. Qué precioso que Él está en medio de su pueblo. No sé quién escribió esa canción. Pueden decirlo, pero qué precioso. Una canción que dice, Dios está presente, Dios está presente. Alabemos todos su bendito nombre. Precioso, precioso, qué verdad tan grande. Cuando nos reunimos en su nombre, Dios está presente. No podemos tener en poco la reunión. ¿Cómo vamos a decir que la reunión es aburrida? ¿Cómo vamos a decir que la congregación de los santos es aburrida? Imposible. Eso es estar lejos de lo verdadero. Es estar lejos de la esencia, de lo que Dios ha derramado en medio de Israel. No tengamos en poco las reuniones. No tengamos en poco al Señor de las reuniones, porque Él es quien nos congrega. La palabra es la que nos congrega. Nosotros nos congregamos es en torno a su palabra. Por eso es tan preciosa la reunión de los santos. Cuando vengamos, yo recuerdo que cuando yo llegaba al principio de mi conversión, de que yo empecé a buscar del Señor, yo no sabía mucho, pero cuando yo llegaba, que yo solo oía el sonido de las panderetas y de la guitarra, y esa alabanza que puede escucharse escandalosa para muchos, pero que es una alabanza con un contenido tan bíblico, porque es la palabra cantada. Y yo recuerdo que yo llegaba y a mí se me olvidaba quién yo tenía adelante, a quién yo tenía atrás y a quién yo tenía al lado. Yo salía corriendo como un loco. Y les puedo decir que así como me pasaba antes, así me pasa ahora. Tati es testigo. Si yo llego tarde a la iglesia, yo llego corriendo, yo dejo a todo el mundo corriendo. Porque en ese sentido puedo decir, no he perdido el entusiasmo. No he perdido ese entendimiento de que cuando nos reunimos como linaje escogido. Voy a terminar leyendo algo que pasaba en la iglesia primitiva. Digo que pasaba porque para mí eso es más que una lectura. Para mí eso es un acontecimiento. Un acontecimiento. Vamos a ver. Está en el libro de Filipenses. Lo perdí, pero es... Ajá. Vamos a ver si lo encuentro. Es en Filipenses. En Filipenses 2. Dice así. Lo voy a leer en Filipenses 2, del 5 en adelante, pero déjeme decirle esto. Cuando yo descubrí eso, para mí eso fue algo extraordinariamente maravilloso. Cuando digo maravilloso,
que usted se queda así como la boca abierta. Dios mío, qué cosa tan linda. Filipenses es una carta, ¿verdad? A unos ciudadanos que escribe, dice Pablo y Timoteo, dice, saludo de Jesucristo a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero en Filipenses 2 ya no es algo que Pablo está escribiendo como, aunque es parte de la carta, sino es como una mezcla de lo que él quería decirle a los filipenses y algo que ya corría. Hay evidencia histórica que corría ese verso bíblico como una poesía en la iglesia primitiva. Qué precioso que en la iglesia primitiva se leía esto. Eso me voló la cabeza. Yo dije, qué cosa tan grande. En la iglesia primitiva, mira lo que se leía. Los primeros cristianos leían estos versos y lo leían y lo cantaban como una poesía. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, en el original no dice que era en forma de Dios, sino dice que siendo Dios, que tenía la esencia de Dios, la naturaleza, el ADN, eso es lo que dice el original, que tenía la esencia de Dios, o sea que era Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, porque él dijo, no, esta vestimenta, yo pudo haberlo dicho, yo me quedo con mi vestimenta de Dios y nadie me lo quita, sino que hizo que se despojó a sí mismo, él se quitó lo que él era, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo igual que cualquier hombre, de carne y de hueso. Y estando en la condición de hombre, porque no le bastó a él solo convertirse en un hombre, la humillación no era solo ser un hombre, porque eso pudo haber quedado ahí, ya con eso era suficiente humillación. Pero no solo eso, sino que aún estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no solo muerte, sino también muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo tragué eso, que usted dirá, pero esto no tiene que ver con la palabra de que nos reunimos, lo que yo traigo de esto, para darnos una idea de lo que pasaba en las reuniones de los primeros cristianos, la excelencia de esas reuniones. En Isaías 45, lo vamos a leer, es lo mismo. En Isaías 45, lo pueden buscar en sus Biblias. Es precioso, porque hay gente que dice, no, Jesucristo no es, Jesucristo es un hombre exaltado, Jesucristo es muy lindo, Jesucristo, pero aquí dice otra cosa muy diferente, dice exactamente lo que dice en Filipenses 2. ¿Qué dice en Filipenses 2? Lo mismo, usted lo puede buscar, ¿verdad? Si alguien lo tiene a mano, que me lo diga para con esto terminar. Pero es en Isaías 45. ¿Qué porción, Paul? Es lo que dice que toda rodilla. Que toda rodilla se Sí, dobla. el mismo verso, pero en Isaías. Lo tienen ahí ya. Sí, es el 23. 23. 45, Vamos a 23. 45, 23 dice.
por mí mismo hice juramento. Aquí está hablando el Señor y Dios, el Jehová de los ejércitos. Esto es en Isaías, esto es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para que no nos dejemos confundir. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de injusticia y no será revocada. O sea, no me voy a dar para atrás. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. O sea que es que lo mismo que dice la iglesia primitiva de Cristo, lo había dicho Jehová, Dios de Israel, de sí mismo. Por si alguien, yo sé que los hermanos que estamos congregados ahora en la iglesia, en Sarasota, en Perú, no sé, pero si alguien que tiene alguna duda de quién es Jesucristo, ese es un verso irrefutable que la iglesia primitiva se estaba refiriendo a él. Pero traigo eso para que nos demos cuenta de la belleza que ocurre dentro de la iglesia. En esa etapa que ha recibido en los últimos días y de su plenitud tomamos todo. ¿Y qué plenitud? De su llenura, porque Dios lo tiene todo. ¿Qué es todo? Todo, 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 todo. Y es de esa plenitud, Él ha dado vida a la iglesia para nosotros recibirla para nosotros y para impartirla. Y les dejo con este pensamiento. Dios es conocido en Judá, como dice el Salmo. Su nombre es famoso en Israel. Y su templo está sobre el monte de Sión en Jerusalén. Aunque la iglesia tenga imperfecciones a nuestros ojos, a los ojos del Señor es preciosa. Una canción dice, la iglesia del Señor es tan hermosa como una rosa y su fragancia llena mi corazón. Así que bendecimos al Señor en esta noche y les bendigo a mis hermanos y que de hoy en adelante, yo sé que hay hermanos que fluyen ya en esta palabra. Esto es solo recordarles y una exhortación, pero los que no están caminando en esta palabra, que de ahora en adelante, en vez de quejarnos cuando hay que la llene la iglesia, lo contrario. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Amén.